Celebrando estos memorables 1700 años, ¿no?, de la profesión del credo de Nicea. Como decíamos, habitualmente tenemos dos credos, el apostólico y el de Nicea, y se están cumpliendo 1700 años de este concilio del año 325, y que costó mucho también hacerlo porque en aquellos tiempos había distintas controversias teológicas, ¿no? Las tensiones dentro de la iglesia también por temas doctrinales era como muy importante, y lo fue siempre, ¿no? Por eso la iglesia tiene no solamente la escritura, la palabra de Dios para ayudarnos a crecer, sino también la tradición, y el credo es producto justamente de esta tradición. Ayer habíamos empezado a leer este documento y hoy vamos a mirar, vamos a estar por ahí por el número 5, donde nos dice que los padres del concilio dieron testimonio de su fidelidad a la Sagrada Escritura y a la tradición apostólica, como se profesaba durante el bautismo, según el mandato de Jesús: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Occidente existían diversas fórmulas, entre ellas llamado el credo de los apóstoles, como decíamos. También en Oriente existían muchas profesiones bautismales. Antes de bautizarse se profesa la fe, ¿no? Semejantes entre sí por su estructura, y no se trataba de un lenguaje erudito, complicado, sino más bien, como se dijo después, ¿no?, del lenguaje sencillo, comprendido por los pescadores del mar de Galilea. Sobre esta base, el credo de Nicea, el credo niceno, comienza profesando: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, de las visibles e invisibles. Con ello, estos padres conciliares expresaron la fe en el Dios uno y único. En el concilio no hubo controversias a este respecto. En cambio, se debatió el segundo artículo, que utiliza también el lenguaje de la Biblia para profesar la fe en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios. El debate se debía a la necesidad de responder a esta cuestión planteada por Arrio acerca de cómo debía entenderse esa afirmación de Hijo de Dios. ¿Cómo podía conciliarse con el monoteísmo bíblico? El concilio estaba llamado, por tanto, a definir el significado correcto de la fe en Jesús como Hijo de Dios. Es así como confesaron que Jesús, el Hijo de Dios, en cuanto es de la misma sustancia del Padre, generado, no creado, de la misma sustancia, homoousios del Padre. Con esta definición se rechazaba radicalmente la tesis de Arrio. Para expresar la verdad de la fe, el concilio unió dos palabras: sustancia, usía, y de la misma sustancia, homoousios, que no se encuentran en la Escritura. Al hacerlo, no quiso sustituir las afirmaciones bíblicas por la filosofía griega. Al contrario, el concilio empleó estos términos para afirmar con claridad la fe bíblica, distinguiéndola del error helenizante de Arrio. La acusación de la helenización no se aplica, pues, a los padres de Nicea, sino a una falsa doctrina de Arrio y sus seguidores. En positivo, los padres de Nicea quisieron permanecer fielmente al monoteísmo que nos habla la Biblia y al realismo también de la encarnación, y quisieron reafirmar que el único y verdadero Dios no es inalcanzablemente lejano a nosotros, sino que por el contrario se ha hecho cercano y ha salido a nuestro encuentro en Jesucristo. Para expresar este mensaje en el lenguaje sencillo de la Biblia y de la liturgia familiar a todo el pueblo de Dios, el concilio retoma algunas formulaciones para esta profesión bautismal: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. El concilio adopta luego la metáfora bíblica de la luz. Dios es luz, nos dice Juan. Y como la luz que irradia se comunica por sí misma sin disminuir, así el Hijo es reflejo de la gloria de Dios e imagen de su ser. El Hijo encarnado es por ello la luz del mundo y de la vida. Por el bautismo, los ojos de nuestro corazón son iluminados para que también nosotros podamos ser luz del mundo. Todo esto son citas también bíblicas. Finalmente, el credo afirma que el Hijo de Dios, verdadero Dios, es verdadero Dios. Dios verdadero, Dios verdadero. En muchos pasajes la Biblia distingue
de los ídolos muertos del Dios verdadero y viviente. El Dios verdadero es el Dios que habla y actúa en la historia de la salvación. El Dios de Abraham, Isaac, Jacob, que se reveló a Moisés en la zarza ardiente. El Dios que ve la miseria del pueblo, que escucha su clamor, que lo guía, que lo acompaña a través del desierto con la columna de fuego. Este pueblo, Dios le habla con voz de trueno y tiene compasión de él. El cristiano es llamado, por tanto, a convertirse de los ídolos muertos al Dios vivo verdadero. En este sentido, Simón Pedro confiesa en Cesarea de Filipo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Este credo niceno formula una teoría filosófica, profesa la fe en el Dios que nos ha redimido por medio de Jesucristo. Se trata de un Dios viviente. Él quiere que tengamos vida, que la tengamos en abundancia. Por eso el credo continúa con las palabras de la profesión bautismal: el Hijo de Dios que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, se encarnó y se hizo hombre. Murió y resucitó al tercer día y subió al cielo y vendrá para juzgar a vivos y muertos. Esto deja claro que la afirmación cristológica de la fe del concilio están insertas en la historia de salvación entre Dios y las criaturas. San Atanasio, que había participado en el concilio como diácono del obispo Alejandro, le sucedió en la sede de Alejandría de Egipto, subrayó repetidamente y con eficacia que el credo niceno expresa una gran verdad soteriológica. Escribe en efecto que el Hijo que descendió del cielo nos hizo para el Padre, y habiendo llegado él mismo a ser hombre, divinizó a los hombres. No se trata de que siendo hombre posteriormente haya llegado a ser Dios, sino que siendo Dios se hizo hombre para divinizarnos a nosotros. Solo si el Hijo es verdaderamente Dios, esto es posible. Ningún otro mortal puede vencer la muerte ni salvarnos. Solo Dios puede hacerlo. Él nos ha liberado por su Hijo hecho hombre para que fuéramos libres de corazón. Por eso merece ser resaltado en el credo de Nicea que el Verbo descendió, como dice San Pablo, expresiones fuertes cuando dice se anonadó, y haciéndose semejante a los hombres, así como afirma también el prólogo del Evangelio de Juan, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso enseña la carta a los hebreos: no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, porque él fue sometido a las mismas pruebas de nosotros, excepto en el pecado. La tarde antes de su muerte se inclinó como un esclavo para lavar los pies de sus discípulos, y el apóstol Tomás, solo cuando pudo poner los dedos en su herida del costado del Señor resucitado, confesó: Señor mío y Dios mío. Es precisamente en virtud de su encarnación que encontramos al Señor en nuestros hermanos y hermanas necesitados, como bien lo dice en Mateo 25. El credo niceno no nos habla, por tanto, de un Dios lejano, inalcanzable, inmóvil, que descansa en sí mismo, sino de un Dios que está cerca de nosotros, que nos acompaña en nuestro camino, senderos del mundo, en los lugares más ocultos de la tierra. Su inmensidad se manifiesta en el hecho de que se hace pequeño, se despoja de su infinita majestad, haciéndose nuestro prójimo en los pequeños y en los pobres. Esto revoluciona las concepciones paganas y filosóficas de Dios. Y mañana seguiremos un poco más con este documento que me parece que para los tiempos que vivimos también nos hace mucho bien conocerlo, proclamarlo y vivirlo. Nos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.